Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un Fiat Mobi en su versión Trekking, que es la más equipada. Y como ustedes ya saben, estamos hablando de un auto urbano por excelencia. ¿Qué significa eso? Que tiene las virtudes para que andes en ciudad con agilidad suficiente, un buen consumo, fácil de estacionar y un espacio que es también suficiente en la mayoría de los casos para parejas jóvenes o solteros. O incluso, insisto, parejas jóvenes, incluso con hijos, ¿no? Un par de hijos chicos todavía van a sentarse atrás en el Mobi sin mayor problema. Estéticamente el coche ha tenido algunos cambios para este modelo 2021, ¿no? Principalmente en esta versión, estamos hablando de estas calcomanías, trekking, donde está arriba del cofre, ahora tienes faros de niebla, la fase también es diferente, el logotipo Fiat delantero es distinto y vemos también el techo pintado en color negro que le da esa sensación de quemacoco. Las barras superiores y los marcos alrededor de las ruedas insinúan de alguna manera que es una nano, micro, mini, lo que tú quieras, SUV, cosa que realmente no es cierto, obviamente, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un hatchback que, insisto, tiene su vocación urbana. Toda la tapa trasera es de cristal, ¿no? Como ya fue en el Up. Y además, hasta me parece tierna la tapita que cubre la cajuela, ¿no? Vamos poniendo aquí su ganchito. Es realmente muy chiquita la cajuela. Cabrá ahí una maleta mediana o dos chicas, 3 o 4 mochilas, cosas así. En la mayoría de los casos va a ser suficiente apenas para que vayas al supermercado y eso. Recordando que el tamaño de la cajuela, es parte de la vocación urbana de un auto como el Mobi. El espacio trasero es realmente reducido. Miren, adultos, sobre todo de una estatura un poco mayor como yo, estaré aquí. Si pongo mis rodillas rectas, este asiento, no voy a caber, voy a tener que andar así. El de allá también va a tener que andar así. Y eso hace con que una tercera persona aquí sea casi inviable. De hecho, ni siquiera hay una cabecera central trasera. Hay cinturón para un posible tercer pasajero. Entonces, por eso digo que es cosa para chavos, ¿no? Aquí atrás también ves que los cristales son manuales. Hay agarradera en 3 plazas, lo que está bien, y esta consola central que te permite ahí guardar algunos objetos arriba. Aquí está el tablero que también fue modernizado para esta revisión. Tienes revisteros en los 2 lados y vamos viendo la parte que interesa, ¿no? La parte del puesto de conductor. Entras, ves que los cristales delanteros, los seguros y los espejos, bueno, los seguros no están aquí, son de ajuste eléctrico. Aquí tienes apertura de cajuela y del tanque de combustible. Y en el volante ahora tienes algunas funciones. Vamos prendiendo el motor. Déjeme bajar aquí el aire acondicionado. Y aquí en el volante tienes funciones para Bluetooth, ¿no? Que ayuda mucho. El infaltable y abominable negro piano, ni modo. Aquí tenemos esta pequeña pantalla que te da la computadora de viaje, ¿no? La marca Fiat habla de un consumo de más de 20 kilómetros por litro. En situación ideal puede que sí te lo dé. En situaciones normales realmente no lo creo. No tienes cámara de reversa, ¿no? Tienes aquí un puerto USB, una toma auxiliar
una toma de corriente de 120 y no, de 160, 80, 180 watts. Bueno, ok, 12 voltios, ¿no? Y una guantera profunda relativamente chica. Aquí vas a poder poner una botellita ahí chiquita también. Los acabados son plásticos rígidos. Me gusta esta textura, ¿no? No me parece mal. Hay bolsas de aire frontales y ABS. La seguridad mínima. Me encantaría que este coche tuviera 4 bolsas. Me gustan los asientos. Esta textura de la tela me parece bastante bien, juvenil. El asiento completo quita visibilidad a los que están atrás. Entonces, otra vez, este es un coche para los que vamos aquí adelante. Esta pantalla también es nueva y tienes CarPlay y Android Auto ahora inalámbricos, ¿no? Cosa que en este segmento el Mobi es el único que lo tiene. Aquí incluso puedes apagar la pantalla si tú quieres, ¿no? Y vamos echándole un ojo al motor, que es obviamente muy chiquito, y luego vamos a manejar. Aquí está el motor, realmente chiquito, incluso para un auto del tamaño del Mobi ocupa muy poco espacio adentro del compartimiento. Es un motor de 1 litro con 69 caballos de fuerza y 68 libras-pie de torque. La caja es manual de 5 velocidades y con ella, insisto, la agilidad del tránsito es suficiente. Pero esto vamos a ver ahorita. Una de las cosas que más me gusta en los Fiat es el confort, la marcha tan cómoda, incluso en un auto tan chiquito y con una distancia entre ejes tan pequeña. En Brasil mi madre tuvo varios Fiat, ¿no? Empezó con Volkswagen, luego se compró un Fiat 147, que fue de los primeros que llegaron al país, y a partir de ahí no soltó a Fiat hasta que dejó de conducir hace poquito. Y tuvo Palios y Palios y Palios, y prácticamente cada 2 o 3 años compraba un Palio nuevo. Y cada vez que yo iba a Brasil, iba y lo manejaba, y eso me recordaba, eso me gustaba. Tengo ese cariño histórico por la marca. Entonces, sí, eso tal vez me hace perdonar detalles de acabados, pero francamente, yo miro el precio de este coche, vale entre 179 y 223 mil pesos, que es esta versión, y no me parece mal. O sea, yo insisto que lo único que yo le pondría a más para hacerlo más competitivo, sobre todo con el Renault Kwid, que creo que es su rival más directo, sería un par de bolsas de aire más, ¿no? Entonces, con eso siento que el Mobi sería más competitivo. Pero fuera de eso, es un coche cómodo. El manejo no es, digamos, preciso, no está hecho, no está diseñado para que entres a curvas acá con mucha velocidad ni cosas por el estilo, ¿no? Está hecho para que, mire, por ejemplo, aquí tengo un camión de basura que ocupa mucho espacio. Apenas había un lugarcito para pasar y con el Mobi pasa sin problemas. Esa es la definición de un coche urbano. Los obstáculos que se te presentan pues son sorteados con facilidad por este auto. Además, este coche tiene una virtud que es importante. La altura al piso son de 19 centímetros. Esto es de hecho 1 centímetro a más que el Kwid, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya no estoy diciendo que esto es un auto contra inundaciones, ni que es un SUV, ni nada por el estilo, pero es un coche que tú lo conduces en esta época del año y sientes que tienes menores problemas para pasar por algunos lugares encharcados que otros. Pero mira, aceleración, obviamente le cuesta trabajo. Son 69 caballos en un motor de aspiración natural a 1600 metros de altitud. Es decir, 16% menos que esa potencia. Nos sale en términos prácticos apenas arriba de 50 caballos de fuerza.
¿no? Aquí en Guadalajara. A nivel del mar tendrá sus 69 y estará un poquito menos todavía si estás en Toluca, digamos. Pero repito que es un coche para dentro de ciudad. Y aquí yo lo siento bien, lo siento cómodo, lo siento con buena visibilidad, tiene buen nivel de equipamiento. Listo, ¿no? O sea, el consumo me hubiera gustado poder medirlo en ciudad, ¿no? Hago memoria y creo que la última vez que tuve un Mobi que tenía la misma motorización que tiene ahora, me arrojó un consumo de poco arriba de 13 kilómetros por litro. Lo que es natural, lo que es normal para eso. Pero mire, por ejemplo, ahorita pasé por unas boyas, paso a baja velocidad pero sin pararme, y la suspensión lo absorbe muy bien. La dirección es cómoda, te transmite bien lo que está en el piso. Repito, todo eso lo tienes que tomar desde el punto de vista de esto es un coche barato y urbano, ¿no? Entendido eso, es de los más competentes en el suyo, ¿no? Me atrevo a decir que este coche con 4 bolsas de aire preferiría este al Kwid. Pues ahí está, amigos, el Fiat Mobi Trekking modelo 2021. Mismo motor, misma caja, misma suspensión, mecánicamente el mismo auto, modernizado con detalles de conectividad como CarPlay y Android Auto inalámbricos, detalles estéticos, trekking como rines, la nueva parrilla, logotipo, faros de niebla, etc. Mantiene y refuerza su vocación de auto urbano, ¿no? Y es un buen coche, me parece realmente un buen producto a un precio razonable. Ojalá y Fiat, Stellantis ahora, o parte del grupo Stellantis, pudiera hacer una versión de 4 bolsas, por lo menos, de este coche. Y ya con eso sería mucho más competitivo. Muchas gracias, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.